Buenas noches, bienvenido al programa 21 de jugadores que hicieron historia en 1970 para recordar a un equipo de Tigre, un equipo chico de Tigre del año 76 para que traje en la memoria para que tengan en cuenta y se acuerden de esos jugadores. Cassetari, Luis Ángel Cassetari, un arquero, muy buen arquero de División B, y Zuccarini era el número 4, Pellegata era el número 2, Horacio Rodríguez de 6 y de 3 Giustosi. Estaba Silvera de 8, Landini y Calermo en el mediocampo, también Archero, la delantera Fierro con González. Era un buen equipo de la época, muy buen equipo porque jugaban los sábados y siempre iban ahí, puesto con el Porvenir, con Defensores de Belgrano, de Cambaceres, de Flandria, de Villa Dálmine, y con Almagro, Deportivo Armenio, Deportivo Español, siempre se destacaba ese equipo. Era muy bueno. Yo lo sabía escuchar los sábados con los relatos de Jorge Bullrich. Muy buena, muy buena, muy buena campaña hacían esos equipos. También lo vamos a recordar a un equipo de San Lorenzo de Almagro. Lo vamos a tener a Anielo, poniendo el lodo 4 a Villar, Holguín de 2, Maletti de 6 y Glaría, Rubén Glaría de 3, Victorio Nicolás Coco de 8, Roberto Telch de 5, de 10 García Maigenda, el 7 era Escota, Irigoyen era el 9 y el 11 era Beglio. Un equipo muy bueno también de San Lorenzo para recordar. Tengo que recordar a muchos, en la memoria los tengo casi todos. Me falta refrescar algo de los 50, de los 40 para traerlos. Sé que los voy a traer. Suscríbanse al canal y opinen de algunos jugadores o pregunten. Tal vez traiga otros más jugadores para recordar y también volver a Luis Alberto Landaburu, el arquero, acordarme de Carlos Landaburu, de Calizub, de José Gerardo Galván, de Héctor Ventrón, acordarme de Norberto Madurga, de Ignacio Peña, de esos grandes jugadores que pasaron y seguirán pasando en este fútbol de los años eso, porque no vendrán más jugadores. Ya ojalá existieran que sea uno que parara la pelota y hiciera un taco o hiciera un sombrero, una jugada linda para recordarla como lo hacían en aquella época Bocchini, Alonso, Madurga, Rojita, Potente, Troviani. Mandarle un saludo a Troviani que cumplió 71 años. Cómo pasan los tiempos, cómo pasan los años y la vida. Lo podían traer de técnico a Boca, tranquilamente, un jugadorazo. Es de Boca, es de la cantera de Boca, nació en Boca y andaría bien. Ya lo tuvo a Potente 2 veces de interino Boca. Tranquilamente podían estar. Y, y recordando a otros equipos de River, el 8 era Pignani, un jugador de mucha calidad. Antes de que esté a JJ, Pignani, Siguican, un gran jugador ese, que también creo que lo tuvo Banfield.
también Sigüenza y JJ, Merlo, Sabela, Cosia, Sepaquercia, pasaron también por River. eh, el jugador este de Vélez, Héctor Ventrón, Carlos Bianchi, Hermindo Nega, La Mesla, Atela, jugadores de Sótola, todos esos de Vélez, para recordarlos, eh, Martinoli, Basile, Rubén Díaz, esos jugadores de Racing que salieron campeones, con Perfumo, un gran jugador Perfumo. No sé si en Boca lo había pedido Armando para Boca, pero no sé si hubiese andado. Pero era un número 2 seguro. Era muy buen jugador el Mariscal. Viste que a veces jugadores que lo probás y en un equipo anda, en otro no. Racing y River anduvo muy bien. En Flamengo también. Jugó muy buen número 2 el Mariscal. La selección también estuvo. Muy poco, pero tranquilamente podía haber jugado de 2 en el 78, pero mejor no hablar. Eh, mucho, muchos que podían haber jugado al fútbol en esa época no pudieron. Yo lo hubiese formado mi equipo favorito de esa época, lo tenía siempre en la cabeza y me los cambiaron a todos. No quedó ni uno, porque Mastrangelo y Madurga para mí eran espectaculares para jugar en en esa delantera y en el mediocampo. También tuvo Kempes, podía haber estado tranquilamente Bocchini. A mí me gustaba Troviani, Mazurga y Bocchini. Esas sí eran mediocampo que muchos decían que en el 78 sí lo iban a ganar, lo ganaba Argentina sí o sí. Pero tendrían que haber jugado, tener una oportunidad. También Belgrano el otro día le armé con Cos, Cuellar, Laciar, la Pepona Reinaldi, Alderete, muchos jugadores que hicieron historia y podían tranquilamente haber jugado en la selección nacional porque muchos pasaron por muchos en esa época armaban muchas selecciones, pero lo iban eligiendo de a uno, de a dos. Cuando en el 78 sacaron yo me acuerdo Maradona, sobraban tres. Sacaron a Maradona, a Botanich y a Humberto Rafael Bravo. Los tres que no pudieron estar en el 78, pero tenían buen plantel Argentina. En el 78 estaba Valey, La Volpe, yo me acuerdo Pañanini, Oviedo, te estoy nombrando todos los suplentes. Alonso, Houseman, Villa, Valencia, La Rosa. eh, no sé si me falta algún suplente, porque Filiol, Holguín, Galván, Pasarela y Tarantini, Ardiles, Gallego y Kempes, Bertoni, Luque y Ortiz. Quizás me haya olvidado un jugador y le pediré disculpas y lo traeré en el otro programa. Pero recordando mucho, es lindo recordarlo, tenerlos presentes y que los oyentes escuchen a estos jugadores. No a mí, sino que yo lo estoy nombrando para no olvidarlo. No olvidarlos también el gato Marín,
Antonio Roma, Amadeo Carrizo, a Letieri, otros arqueros de aquella época como Musumeci, Astrada, Justrich, que mirá que había arqueros en aquella época, tengo 2 millones de arqueros y de jugadores para traer a la memoria. Y a mí me hace bien para registrar la memoria y tener memoria, para que me vayan grabando todos los jugadores en la cabeza, porque ahora con solo mirarlos me quedan grabados porque yo los escuchaba antes. Lo escuchaba a Muñoz, a tantos relatores que no me olvido, me acuerdo de todos esos jugadores. Si no me hubiese acordado, no lo hubiese hecho al programa porque de quién iba a hablar. Tenía que estudiar de memoria todo. Y se acuerdan de Víctor Oscar Trocero, un jugador goleador en Boca, en River, Hernández de Francia. Eh, Muy buen número 9. También tenía alguna oportunidad para la selección. Y a mí me gustaba Enzo Héctor Trocero. Es cómo le pegaba los tiros libres de zurda. Era cabeceador, luchador. Luchador y no era fácil pasarlo a Trocero, porque si lo pasabas a Trocero estaba Villaverde. Jugaron la época de Colón, de Independiente, ganaron todo con el rojo. Un gran capitán, un gran jugador. Un recuerdo para todos ellos. Y que ya no vendrán esos jugadores como Pasarela, Mouso, Oviedo, Belvedere, Panizo, esos Mazzoni, Alcides Merlo. Esos jugadores es muy difícil que hoy haya. Ese como Mazo, Zimmerman, esos jugadores que no aparecen. Antes decían, y va a aparecer uno, dos. Tal vez en la época de Bianchi, Boca tenía a Ibarra, eran esos jugadores que metían como Vicente Pernía, no eran fácil pasarlos, eh, porque jugaban a muerte por la camiseta y por la pelota, se jugaban entero, no era, no era ir y jugar, vamos a jugar con Boca o River y le vamos a ganar. Intentar ganarle iban, sí, pero era muy difícil ganarle a Boca y a River. Y a Independiente también, ¿eh? No, Independiente era de esa época, no era fácil ganarles. Boca le costó mucho más a San Lorenzo. San Lorenzo siempre nos hacía fuerza, siempre nos ganaba. Muy pocas veces. Ahora lo tenemos cerca, creo que 7 partidos. Pero desde hace décadas que no le podemos alcanzar. Debe ser el único equipo. River antes nos llevaba también, y Independiente también nos llevaba muchas ventajas. Y con Bianchi y con muchos triunfos con Tabare pudimos, pudimos alcanzarlo y pasarlos. De, Tuvimos una época de 40 partidos invictos, entre empates y ganadores. Nunca perdimos esos 40 partidos. Racing tuvo 39, justo Boca los pasó. Y en el 41, el partido 41 nos gana Independiente, creo que 4-0, que le atajaron un penal a Palermo. Y ahí se nos cortó la racha de los 40 partidos invictos, que era solamente para pasarlo a Racing, porque ya había tenido 39 y Boca alcanzó a los 40. Era una anécdota para recordar un poco la historia de que muchos
Capaz que la juventud no la tiene o no les importa, porque la juventud hoy depende de ahora, de estos partidos de fútbol de Boca, River, están en otra. Y, y yo me acuerdo de esta época, sí, sigo en la vejez, sigo como, voy camino a la vejez recordando a las épocas anteriores que fueron historia, que dejaron una historia en el camino, que gracias a esa historia hoy sigue el fútbol, sigue ligado al fútbol todos los equipos de fútbol, eh, todos los estadios. A mí me gustaría que se llamaran como se llaman los equipos de fútbol, no ponerle jugadores, nombres de los jugadores. Adentro puede ser que le pongan, pero un estadio como el de Boca tendría que llamarse Boca Juniors. Todo tiene su nombre, porque si vos le ponele Diego Armando Maradona, quedaría mal. A mí no me gustaría porque Maradona fue el mejor jugador del mundo de la historia de la Argentina. Pero pasaron muchos y quizás mejores y muchos años más. Pusieron a Rojita jugó 10 años, Roma. Es desmerecer a esos jugadores. No hay que ponerle nombre. Ponele vos a Independiente Libertadores de América. Ponele Independiente de Avellaneda, Racing de Avellaneda. ¿Por qué le vas a poner Bocini? Bocini ponele adentro del estadio. Pero el club, eh, Bocini, podía haberle puesto Semenegui, Trocero. ¿Por qué esos jugadores? ¿Por qué apuntar a uno si tuvo Sastre, Érico, tantos jugadores que podían haberle Checonato, Vicente de la Mata, que en aquella época ganaron muchos títulos y muchos. A mí me gustaría ponerle en River Plate, ponerle en el estadio, pero en los estadios ponerles adentro a la Bruna, que muchos se me han enojado porque yo digo que la Bruna fue uno de los mejores técnicos que pasó en el país y en River. Fue el mejor técnico, sin ninguna duda, de River. Y porque muchas veces lo compararon con Gallardo, pero nada que ver, ni Ramón Díaz ni Gallardo le pudieron atar los cordones a un hombre que jugó en la máquina de River. La camiseta de River la tenía pegada al cuerpo. Estos las tienen, pero hoy no había con la Bruna. Yo siempre digo que Lorenzo y la Bruna no se pueden comparar. Fueron los mejores técnicos que tuvo Boca y River. Y también como presidente a Aragón Cabrera y Alberto J. Armando. Esos eran técnicos. Como Independiente, Pedro Iso, un gran presidente de Independiente, junto con el Pato Pastoriza, ganaron todo. Si vos lo pones a Bocini, está bien, te dio títulos, ganó todo, pero Pastoriza también. Podían haberle puesto José Omar Pastoriza al club. Eh, Piensen, pónganle en cada butaca los nombres de los jugadores, o en los palcos, o de al lado de adentro. De afuera pónganle en el club, el nombre del club. No me van a hacer caso porque yo estoy hablando nomás lo que me parece a mí. Y recordándolo a Omar Rubén La Rosa, que jugó en Huracán, debutó en las inferiores de Boca Juniors, jugó en Boca, jugó en la selección del 78. Un gran jugador, Omar Rubén La Rosa. También a Hugo Sagiorato, un grandísimo jugador de la institución de Independiente, de Argentino Junior.
Esos jugadores, ojalá alguna vez me despierte o mire un partido y vea un jugador que el último fue Riquelme. Tal vez tuvo Gallardo atrás Francescoli, pero esos jugadores no vienen más. No sé si no hay potreros en la Argentina, esos picados que se jugaban y se elegían los jugadores que iban que de taco, que de los tiros libres. Había jugadores en el potrero que jugaban muy bien al fútbol, que tranquilamente podían, podían ir a la primera. Y tal vez fueron y hubo mucho potrero, muchos jugadores que salieron así porque eran verdaderos jugadores. Eh, si hubiese jugado estos jugadores en esta época, Argentina con un buen técnico, como es el que tiene este chico que está de técnico hoy, estos jugadores salen campeones. A mí a veces me preguntaba en en la Argentina por qué la AFA elegía los directores técnicos. Siempre era Basile, Bielsa, Menotti, Bilardo. Hay que cambiar y este Scaloni era un pibe que trajo los jugadores y lo rodeó a Messi y hizo una gran campaña, salió campeón, tuvo los mejores jugadores, pero él se dio cuenta que tenía que sacar a algunos que estaban al lado de Messi que no funcionaban. Y así, y así cumplió y ganó el campeonato. Siempre digo que Sampaoli también tuvo de técnico. Yo no sé en qué están pensando la gente, la AFA, le conviene la plata, no sé qué conviene, pero no hay han elegido muy mal. Tal vez eligieron bien cuando ganaron el Menotti el 78 y Bilardo del 86. Hubo un error en el 82, yo me acuerdo de que Menotti volvió con los mismos jugadores, cambiaron un poquito como Ramón Díaz, Maradona, pero fracasaron en España y lo mismo le pasó a Bilardo. Si vos salís campeón, ladeate, saliste campeón, elijan otro técnico y salgan campeón, porque después también estuvo Sabela, Pasarela, tuvo Maradona. No sé, nunca nunca pregunté por qué, pero por qué Maradona y Pasarela dirigieron la selección. Maradona era un jugadorazo, uno, pero también tenía sus amigos. Pero era un gran jugador. Tal vez le hizo bien a Palermo, sí, porque hizo goles, lo salvó Palermo, pero yo de técnico nunca lo vi bien a Maradona. Lo usaron en las últimas etapas con Gimnasia, pobre, pero me hubiese gustado porque me hubiese gustado que dirigiera a Boca. Maradona tenían que haberle dado una oportunidad y no sé por qué no se la dieron, por el odio, porque el presidente no se llevaba, pero Maradona tenía que haber dirigido a Boca. Lo siento yo así, porque muchos lo criticaron por esto, por lo otro, pero Maradona tenía que haber dirigido a Boca. Maradona, eh, Riquelme no tenía que haber sido presidente, tenía que haber sido técnico, Riquelme. Tenía que haber sido como ser Troviani. Troviani me gustaba de técnico en la selección, Insúa, pero mira, uno me dice Caruso Lombardi. Caruso Lombardi también me van a criticar y me van a matar, pero me hubiese gustado que dirigiera Boca.
Esos tipos tienen que ponerlos, probarlos, como yunta. Tenés que probarlo, no esperar que se mueran o que sean viejos y ya no los quieran. Ponerlo de técnico, probalo. Tener la oportunidad de probar hoy a Junta. Dale una oportunidad a ver cómo anda. Capaz que te da una mano y te saca a boca adelante. Es un tipo que sabe de fútbol. Está en eso. Dale una oportunidad. ¿Están peleados? Hablen. Dejen el odio para otro día y sacar a Boca. Si estos jugadores tienen, no traigan los jugadores que tuvieron en Boca de técnico, ya tuvieron, ya fueron. Quizás Arruabarrena pueda andar en Boca, un buen técnico que sacó campeón a Boca. Tráigalo si no lo quieren a Junta, pero pruébelo a Junta, pruébelo. Andaría bien. Yo pienso que un preparador físico y un buen técnico que meta jugadores en la mitad de la cancha, que combata en el medio campo. Hoy es una lágrima porque me metí de vuelta en Boca, pero me da bronca que no traigan un técnico como la gente, que ponga a un Junta. Un Junta quiere entrar a San Paoli. No, pienso que quieren ir, que Boca se vaya a la B. Ojalá fuera fuera un técnico y reaccione Boca y ande bien y saque campeón a Boca y todos juntos contentos, alegres con San Paoli, salimos campeones. Pero hay mucha gente que no lo dice y yo lo digo porque ya está, ya es un pensamiento mío y no me van a hacer caso. Pero Junta andaría hoy en Boca tranquilamente estos jugadores que andan mal con Úbeda anduvieron bien con Russo. Hasta ahí nomás, pero bueno, Russo ya no podía con su enfermedad, no podía más y en este momento podían haber hecho, no ponerle un poquito a Úbeda un poquito más, sacarlo, decirle gracias, ya está, ya fue, y ponerlo a Junta o a cualquier otro, pero no traiga de afuera. Ya Mohamed ya estuvo, fracasaron, San Paoli, la selección fracasó, la Volpe se lo llevó puesto a Boca. Yo pienso que la gente se lo llevó a la Volpe porque no podés, tenés un campeonato servido a tus manos y se lo entregó a Estudiantes de La Plata porque tenía 9 puntos y no pudo sacar un punto. Una cosa de loco. Que en ese equipo Boca tenía que pero robar ese campeonato. Fácil, 6 puntos podía sacar de los 9. No pudo, no sacó ninguno, perdimos el campeonato. Pero hay que darle oportunidad a Junta, a Robarrena. ¿Ustedes se acuerdan de Suárez, el arquero de Racing del 76? Suárez, también estaba Mario Agustín Ceja, un gran arquero de Racing. También Marenda también un jugador que metía pata ahí en Racing. Jugaba muy bien junto al Panadero Díaz, Pablo de las Mercedes Cárdenas. Y por nombrar a muchos que en esa época, Julio Ricardo Villa también, Hugo Ernesto Gotardi, Roque Alberto Bayay, también jugaban en Racing con el ropero Díaz, Roberto Díaz. Eran grandísimos jugadores para la época que le estoy nombrando y también, también
el equipo de Chacarita que tenía Onsari en el arco, jugaba Mosca de 4, Pena, Recupero, Laborato, Frasoldati, Poncio, Grimoldi, Miguel Ángel Bordón, Astudillo, Carlos Horacio Salinas, el Pichi Osvaldo Salvador Escudero, Delgado, Isquia, cuántos jugadores que han vivido en esa época de Chacarita Junior. Tengo que traerle unos cuantos equipos que tengo de Chacarita del 60 y del 40, porque Chacarita, yo siempre dije que era, no sé, no se merece estar donde está, pero por las dirigencias tan mal, se robaron todo, como políticamente hablando, por el tema que lo fundieron a los clubes. Tienen de esos equipos que están desde que nació Boca y River. Chacarita siempre existió. Y gracias a Dios está. Yo me acordaba el otro día mirando las historias del fútbol de amateur y Alumni. Alumni salió campeón varios años en el amateurismo. Y cuando quiso acordar desapareció del mapa. No lo supieron sostener. Pero tienen que volver esos ojalá reviviera Alumni de vuelta a primera división. Hoy sería un gran equipo de la época, como muchos. El otro día me estaba acordando me voy por las ramas por otros jugadores, de Miguel Alberto Nicolau y Antonio Horacio Milosi, dos jugadores que le pegaban durísimo a la pelota, dos número 2, soberbios jugadores, que en cada institución tendrían que hacerles homenajes y recordarlos, como San Lorenzo a Reza. Los que están con vida tienen que homenajearlos en vida. No se olviden de eso. Vayan a los que me están escuchando y los que ven los videos míos, vayan pasándoselos a otros, vayan corriéndolos a los amigos, para que vayan viendo las historias. Yo les voy contando y de a poquito voy trayendo equipos chicos. Traje a Tigre, a Flandria, a Villadálmine. El próximo video lo voy a traer a Cambacere. Ese Cambacere que pasó Osvaldo Rubén Potente. Salió goleador también. Hasta en esa división metió goles Osvaldo. Un jugadorazo. Mi ídolo de chico. Un recuerdo para él y para su gente. Tendrían que haber tenido nietos, a ver si juegan al fútbol, porque sé que Potente tiene 2 hijas, mujeres nomás, y para el apellido, pero siempre sale alguno. Troviani tuvo al hijo, un gran jugador que jugó en Boca en primera, muy poquito pero jugó, pero los padres son los padres y eso sí que jugaban. JJ López, el Puma Morete, Néstor Clausen, los voy dividiendo a todos, como el Barberón de Independiente, Carranzana de Boca, que a veces me voy acordando de esos jugadores porque me van saliendo de ahí de sopletón nomás, porque no tengo nada. Jugando el Mostaza Merlo con el Chapa Suñé, con Gaspar y Horacio Magaláes. Magaláes me hubiese gustado que hubiese jugado en Boca. Era un tipo que metía pata en el medio campo y jugaba muy bien. Esos jugadores que metían eran para Boca. Pero
siempre tenían los equipos número 5 que eran para cortar y jugar, de los mejores. Eh, También Villaverde y el Chivo, el recordado y el veterano hombre, el Chivo Ricardo Elvio Pavoni, un jugadorazo de Independiente. Si habrá tirado penales y cómo le pegaba de zurda, unos cañonazos tenía. También tendrían que haber llevado, si lleva Bocini, yo en las fotos mías, en la época de los 70 tenía Pavoni, Bertoni y Bocini en la lámina. Y al costado lo tenía Tarantini, Troviani y Potente. En una foto inédita que hoy ya no hay más, que se están perdiendo en las épocas de hoy, porque hoy los tenés en YouTube, en todo lo que sea internet, los podés bajar y ver las fotos de ellos. Un jugador enorme, goleador como Carlos María García Cambón. Suscríbanse, vamos a traer más jugadores, más. Les sigo recordando esto para que no se olviden, para tenerlos en cuenta. Ya la próxima vez vamos a traer algunos de los 60, algún equipo chico. También tengo Cambacere, tengo a Excursionista, Alem, el club Alem. Tengo a esos equipos como Riestra, que en aquella época, hoy existe porque juega en primera, pero antes lo tenían ahí. Eran equipos chiquitos, no se traían, pero tenía jugadores y están nombrados, los tengo a todos y de a poquito los voy a ir trayendo. No los voy a traer de un día para otro porque se me termina el programa, porque los termino nombrando todos juntos. Pero tengo muchos, espero que me sigan acompañando y pasen los que me están viendo y los que le he pasado los videos, suscríbanse al canal y pásenlo a sus amigos, a los compañeros, vayan pasándolo, que lo vean, porque hay algunos que seguramente no se animan y hay que ver los videos y escuchar a esos jugadores. Yo los voy nombrando porque no quiero que se olvide. Algún día yo no voy a estar y quizás alguno se vaya acordando y esté y se acuerde y que los vaya pasando también, porque estos jugadores no van a existir más. Les voy a traer algunos de los 90 para atrás también hasta el 80, porque hay muchísimos equipos. Y de a poquito vamos recordando a esos jugadores, a Juan Gilberto Fune, Antonio Alzamendi Casa, el otro uruguayo Alberto Villier Vica, esos jugadores que pasaron por River y San Lorenzo, Navarro, Juan Ramón Carrasco, Fernando el Potrillo Morena, esos jugadores que una vez yo me acordaba del 84, creo que fue, no me acuerdo exactamente, Boca Platense, que a Platense habían hecho los cambios y echaron al arquero de Platense, no me acuerdo en este momento quién era, y atajó, hubo un penal para Boca y atajó López Turutich, un jugador chiquito, no tenía mucha altura, un gran marcador, número 4, número 3. Y Fernando Morena fue a patear el penal y va y se lo ataja. Increíble. Pero bueno, son historias que pasan. No te podés confiar porque el que mejor juega lo erra el penal. Pero bueno, estaremos viéndonos el próximo viernes. El viernes les traeré otros equipos y aprovechen a ver estos canales. No sé, no me miren la cara, pero miren el programa a ver cómo sale y pregunten por algún jugador. Yo se los voy a traer a la memoria. Igual, la memoria está ahí
en los videos, en internet. Pero yo lo hago revivir a estos jugadores porque fueron de mi época y alguna época pasada. Yo no era nacido, pero los voy recordando de a poco, como estos jugadores como Roma, Ratín, un homenaje para Ratín, esos jugadores que jugaron 15 años en Boca, del 45 al muchísimo, muchísimos años en Boca jugando. Del 54 jugó Ratín hasta el 70. Viste que no hay recambio. Bocini jugó como 17 años en Independiente. Ojalá hoy tengas un jugador bueno y que los retenga, no se los lleven al otro día, porque te lo llevan a la semana. Pero bueno, hay que tener fe, mucha fe y vamos a salir adelante. Tengan muy buenas noches y gracias por ver el programa. Suscríbanse al canal. Buenas noches.